Bueno, vamos a comenzar en este año una nueva serie de discipulados que en verdad de hace varios meses el Señor nos ha estado viniendo, más que hablando, sino que insistiendo en que podamos hablar acerca de lo que es la revelación del nuevo pacto, de lo que es la revelación de la gracia de Dios. Que de repente hay muchas cosas y muchos temas que nosotros podemos dar como por entendido, o muchas cosas que nosotros podemos decir, pero algo que es común, algo que siempre se habla, es algo que con los que son cosas que estamos todos familiarizados, no son cosas que nos puedan parecer extrañas. Pero la verdad es que si estos principios que en esta serie, o estas cosas que el Señor ha venido trayendo, realmente estuvieran reveladas en nuestra vida, definitivamente nuestra vida sería totalmente diferente a cómo la podríamos estar viviendo el día de hoy. Y en el discipulado, que durante los próximos días usted va a poder ir a buscar donde la hermana Milita, porque lo estamos haciendo todos para que lo tengan en un solo librito todos juntos. Partimos con una presentación hablando de que estamos en un mundo convulsionado por la inseguridad, la falta de confianza, los temores y los vacíos. Pero el Señor nos da una esperanza cuando dice en el Salmo 24 que la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y sus habitantes le pertenecen. Es decir, por más que pueda parecer algo totalmente difícil la situación actual que estamos viviendo, ya sea en materia económica o política o social incluso, el Señor nos dice, no se olviden que la tierra me pertenece. Y eso a nosotros nos tiene que traer tranquilidad, porque el Señor entonces nos dice, si la tierra me pertenece, yo tengo un plan. Y cuando Dios habla y nos dice que Él tiene un plan, el profeta Ezequiel en el capítulo 22 del libro de Ezequiel dice que Dios está buscando una clase especial de personas. Y según Ezequiel 22:30 dice que y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hemos entregado, se ha recibido palabra para este año, hablando de que este va a ser un año muy complicado. Nosotros tenemos claro sobre eso. Y nuestro apóstol nos ha hablado de que va a ser un año complicado y todo este asunto, pero cuando el Señor nos entrega una palabra de que este es un año complicado, no es para que nosotros como hijos nos escondamos. No es para tampoco asimilar y decir, oh sí, este va a ser un año complicado. Entonces todo lo que pueda pasar es porque el Señor lo dijo. Cuando vemos la Escritura en el Antiguo Pacto de que Dios dice, busqué un hombre que se parara y que dijera, no destruya Jerusalén, no destruya Israel, Dios dice que no hubo nadie que detuviera la destrucción. Y en este mismo tiempo, Dios está buscando personas que se paren frente a esta situación. No está buscando personas que actúen de una forma reactiva, no que digan, sí, está difícil la cosa, sí, ¿qué vamos a hacer si es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor no son pensamientos de mal, la voluntad del Señor son pensamientos de bien. Diga conmigo, la voluntad del Señor no son pensamientos de mal, sino son pensamientos de bien. Sino que el Señor está esperando que nosotros tomemos nuestra asignación como agentes redentivos de la creación, mostrando su favor y su gracia en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país. En Romanos 8, en el capítulo 19, dice que toda la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Y la creación misma dice acá que está sujeta a dolor esperando esta manifestación. Esto quiere decir que no hay sistema político, no hay sistema económico, no hay forma de poder solucionar los problemas que existen actualmente, sino es solamente por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, mientras la iglesia, nosotros, no nos manifestemos, no va a cambiar nada en este mundo. Esto nos puede parecer demasiado categórico, pero como ya lo dijimos al principio del discipulado, la tierra le pertenece ¿a quién? Al Señor y todo lo que en ella hay. Esto quiere decir que nosotros, cada uno de los que formamos parte del cuerpo de Cristo,
Tenemos una asignación, tenemos una misión que cumplir que está enlazada a un propósito, algo mucho más grande que es este plan de Dios con la tierra. Y es por esto que nosotros, el salmista nos dice en el Salmo 24:9 que alcen o puertas sus cabezas. Como ya lo hemos enseñado una multitud de veces, la Biblia nos muestra que puertas tiene directa relación. Cuando la Biblia habla de puertas, habla de personas, porque las puertas no tienen cabeza. Nunca he visto la cabeza de una puerta, pero sí una puerta. Cuando la Biblia habla de puerta, está diciendo persona. Cuando dicen alcen o puertas sus cabezas, nos está diciendo ustedes, personas, levanten la cabeza. El levantar la cabeza tiene que ver más con una actitud de mirar y de poder observar el panorama para poder determinar y decidir cómo nosotros vamos a actuar. Cuando usted levanta su cabeza, tiene que ver con una actitud interna de como lo enseñó Jesús en una de sus parábolas, por allá por Mateo, cuando dice, porque ustedes son la luz del mundo y una ciudad en un monte no se puede esconder. Cuando Jesús nos dice esto, y dice, nadie enciende una lámpara, ¿para qué? Para esconderla. Si nosotros encendemos esa luz, es para que usted pueda ver. Del mismo modo, que si el Señor nos pone en esta ciudad, o en la ciudad donde estemos, o en nuestra propia casa, es para que las demás personas puedan ver. Porque, diga conmigo, yo soy luz en donde me encuentre. Y fíjese lo que dice acá. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Las buenas acciones en ningún caso corresponde a lo que nosotros podemos pensar humanamente, decir, por ejemplo, darle ayuda al pobre, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano, que está bien, que está en la Biblia. Pero las buenas acciones tienen que ver necesariamente con la obra de justicia basadas plenamente en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y esta es una frase súper larga, que al final de este discipulado la vamos a tener más que integrada, porque no hay ninguna buena acción que pueda salir de nuestra carne que pueda agradar a Dios. Ninguna. La única obra que agrada a Dios es la obra de justicia que está basada en el sacrificio de Cristo en la cruz. Se puede estar preguntando ahora, ¿y qué quiere decir esto? En los próximos minutos vamos a desarrollar esta idea. Por eso que la transformación de nuestras vidas, de nuestra ciudad y nuestro país, como lo tenemos en nuestra visión, vendrá por una revelación de la justicia que es en Cristo Jesús. La verdadera transformación en nuestra vida parte por entender y que se nos revele lo que es la justicia que está basado plenamente en el sacrificio de Cristo. Usted no puede hacer ningún tipo de sacrificio para agradar a Dios. Usted y yo, ni nadie, puede hacer ningún tipo de esfuerzo por poder acercarse a Dios. Si usted está haciendo algún tipo de sacrificio, de esfuerzo, de querer acercarse a Dios y no está basado en la fe, en la obra consumada de Cristo en la cruz, le quiero decir que eso se llama obra muerta. Y es algo que a los ojos de Dios cuenta como si nada. En los próximos minutos vamos a seguir desarrollando este punto y en los próximos discipulados vamos a seguir tratando este tema. Hay muchas cosas que en el día de hoy vamos a lanzar como ideas, porque hay muchas cosas que tienen que ser rotas. Pero esto va a ser una transformación progresiva y oro para que el Espíritu Santo pueda renovar el entendimiento de nuestra mente para que podamos comprender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y con esta ciudad. Porque no hay forma en que podamos entender lo que es la gracia de Dios si no es mediante el Espíritu. Muchas palabras nosotros las podemos entender fácilmente. Muchas cosas las podemos comprender en nuestra mente. Pero cuando se nos revela nuestro espíritu, es entonces cuando todas las cosas que nosotros teníamos como conocimiento, vamos a decir como el apóstol Pablo, todo lo que yo sabía, ahora lo tengo por basura. Y me he decidido a no saber nada más que a Cristo mismo. O sea, a ese nivel
que nos muestra el apóstol Pablo, nos está diciendo, fíjese, el apóstol Pablo era un maestro de la ley, era un tipo que se sabía del Génesis hasta Malaquías completo. Los 66 libros de la Biblia, del Antiguo Pacto, se los sabía completito. Pero él en un momento de su vida dice, ¿saben qué? Yo me decidí a que esto lo tengo por basura. Todo este conocimiento, toda esta letra yo lo tengo por basura. Y todo esto lo he desechado solamente para poder ganar a Cristo. En esta semana, en estos días, Dios nos va a estar desafiando a poder entender que muchas cosas que nosotros teníamos como principios de vida incluso, o maneras de pensar, la palabra nos va a llevar a decir, esto ahora yo lo tengo por basura, porque ahora yo quiero ganar de Cristo, yo quiero ganar a Cristo, yo quiero más de Cristo en mi vida. ¿Cuántos quieren más de Cristo en su vida? Amén. Cuando uno recibe a Cristo en su vida y comienza a experimentar lo que es tener a Cristo en la vida, aún en las pocas cosas que uno puede de repente lograr a entender o a disfrutar de Él, uno dice, wow, vale la pena dejar cosas por servir a Dios. Pero va a llegar un punto en que vamos a poder decir como el apóstol Pablo y nos vamos a ver confrontados con decir todo, no algunas cosas, sino todo ahora lo tengo como basura para poder recibir a Cristo. Son palabras que para mucha gente puede ser incluso como, pero ¿cómo todo? Todo. Porque cuando usted entiende de que Cristo es su todo, entonces todo aquello que usted perdió, ahora usted ha ganado todo. Puede parecer un trabalenguas, pero cuando usted se le revela de que Cristo es su todo, entonces cuando todo lo demás ni siquiera pasa a segundo plano, sino que pasa solamente. Pasa. Es por ello que tenemos que entender como iglesia, como hijos e hijas del Señor, qué es lo que es un pacto. Porque usted cuando hace esa confesión de fe y le dice a Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, es mucho más profundo, trae mucho más, escuche bien, compromisos que lo que uno puede simplemente decir, o como predicamos ante la religión, no, llega el Señor y se te van a acabar todos los problemas. Mentira, los problemas reales comienzan cuando tú llegas al Señor. Pero vamos a ver que estos problemas reales no son nada frente a lo que Dios nos entrega cuando vivimos en la realidad de este pacto bendito que es por medio de Jesucristo. Amén. Así que comenzamos con el tema. Este tema se llama Dios se mueve por leyes y no por emociones. Todo lo que hablamos anteriormente es una presentación de lo que vamos a comenzar a hablar acerca del nuevo pacto que se basa en la obra consumada de Cristo en la cruz. El nuevo pacto no es un tema, el nuevo pacto no es una parte del Evangelio, la gracia no es un tema, la gracia no es una parte del Evangelio, la gracia es el Evangelio, es el nuevo pacto y la gracia es una persona y se llama Jesús. Diga conmigo, la gracia es una persona y se llama Jesús. Así como tiempo atrás predicamos de que el reino también es una persona, la gracia también es una persona y es la misma persona que se llama Jesús. Jesús es la gracia manifestada, Jesús es el reino manifestado. Vamos a partir por lo más simple. Porque si vamos a hablar de pacto, si vamos a hablar de que hay un antiguo pacto y un nuevo pacto, tenemos que primero entender qué es un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto, acá en el discipulado está la palabra, dice del hebreo berit y del griego diateke, pero en palabras sencillas, el pacto es un acuerdo que se da entre dos personas. Algo tan sencillo, o lo que conocemos nosotros actualmente como un contrato. Es un acuerdo en que dos personas se ponen de acuerdo sobre un asunto en el que uno va a cumplir ciertas cosas y el otro va a cumplir otras cosas. No hay mucho que explicar ahí. Pero hay algunas cosas que tenemos que entender nosotros acerca de este pacto que Dios hace. Porque cuando
Dios actúa. Dios siempre ha querido relacionarse con el hombre. Siempre. Y usted me puede decir, claro, Dios se relacionó con Adán, con Noé, con Moisés, con Abraham, con David. Y usted puede ver que hay diferentes pactos, hay diferentes formas en cómo Dios se relacionó. Pero como dice el discipulado, Dios se mueve por leyes, Dios se mueve por pacto, por un compromiso, y Dios no se mueve por emociones. Esto quiere decir de que nosotros tenemos un Dios legal, un Dios de pacto, un Dios que está comprometido con su palabra, y no un Dios emocional. Es por eso que muchas veces nosotros, cuando estábamos en los discipulados, nosotros decíamos, ¿sabe qué? Usted puede hacer su mar llorando para que Dios le perdone. Pero a Dios no lo convence su llanto. No porque Él no tenga sentimientos ni emociones, porque sí los tiene, sino que lo que mueve a Dios es la fe. Diga conmigo, lo que mueve a Dios es la fe. Pero no la fe, pero fíjese, ¿la fe en qué? Porque yo puedo tener fe de que el próximo domingo me voy a ganar el loto. Y así, mágicamente, se me van a solucionar todos mis problemas económicos. Y puedo decir, Dios me dio la revelación de los números del loto. ¿Es una fe correcta? No. Nuestra fe y la fe que agrada a Dios está basada en el sacrificio de Cristo en la cruz, es decir, en lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, si yo le hago la pregunta, no, lo vamos a dejar más adelante. Quédese con esta idea hasta aquí, vamos a ver qué es lo que significa este concepto de pacto, porque las preguntas vienen más adelante. Mire, estas son algunas cosas sencillas acerca del pacto que Dios hace con el hombre. Dios es el que inicia este negocio o este pacto, no el hombre. Es por ello que Dios es el que pone las condiciones de los pactos que Él establece a través de la humanidad. Fíjese, en el Salmo 119, en el versículo 160 dice, la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Dios mismo es el que dice, este es mi pacto contigo, como le dijo a Abraham. Le dijo, fíjese lo que le dijo a Abraham. Vea, por favor, acompáñeme al libro de Génesis, en el capítulo 15, si no mal recuerdo. Sí, mire. ¿Alguien tiene el 15:1, por favor, que lo pueda leer? Ojalá la Reina Valera. ¿Lo tiene? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, será sobremanera grande. Fíjese. A ver. 15:1, ¿cierto? Sí. Mire. Veamos ahora lo que dice en el Génesis 12, por favor. En el Génesis 12:1. Alguien que lo lea, por favor. Manabrito. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjese. ¿Quién buscó este pacto? ¿Lo buscó Abraham? No. Dios mismo, en su propia y sola voluntad, apareció a Abraham y le dijo, fíjese, ¿cuál fue la condición? Sal de tu tierra y de tu parentela.
Dios estableciendo condiciones. Le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Y qué va a ganar con esto? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y todo lo que ya sabemos. Es decir, las condiciones nunca fueron y nunca han sido negociadas por el hombre. Nunca. Cuando Dios establece un pacto con Adán, establece el pacto con Abraham, establece el pacto con Noé, establece el pacto y la ley en Moisés, cuando Dios le da la ley a Moisés, en ningún momento le pregunta a Moisés, oye Moisés, ¿tú crees que lo que estoy diciendo está bien? Sí, Dios, mira, Dios, podrías cambiar un poquito esto porque ¿cómo vamos a castigar tan duramente a que comete este pecado? Dios no estaba ni ahí. Cuando Dios establece el pacto, Dios lo dice, pum, este es el pacto, estas son mis condiciones, a usted les toca cumplirlo. ¿Usted acepta estas condiciones? Bien. Usted las cumple y yo les traigo esto. Fin. No hay mucha discusión en eso. Lo segundo, esto es muy interesante y es muy profundo a la vez, porque dice, para que exista un pacto, debe realizarse con una persona que tenga la misma capacidad económica para responder de sus obligaciones. Es decir, usted no contrataría, usted no celebraría un negocio con un niño ni con una guagua, ni siquiera con un adulto, sabiendo que es un, ¿cómo se dice? Es un deudor, es una persona que le debe, ¿cómo se dice la frase? A cada santo una vela. ¿O no? Cuando Dios establece un pacto, lo que Dios está haciendo con el hombre le está diciendo, para poder cumplir este pacto te estoy mirando de igual a igual. Es tremendo eso. O sea, cuando Dios le dice a Abraham, estas son mis condiciones para yo bendecirte, a nosotros nos está diciendo, estas son mis condiciones para poder soltar todo lo que tengo para ti. Pero como nosotros nos vamos a dar cuenta, en el antiguo pacto, en el pacto de la ley, no hubo nadie, pero absolutamente nadie, que pudiera cumplir con el antiguo pacto. Nadie. Nadie pudo cumplir con toda la ley. Nadie. 613 leyes. Nosotros conocemos los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos forman parte de 613 leyes que nadie jamás pudo cumplir. Y usted se puede preguntar ahora, pucha, pero entonces si Dios hizo esas leyes, si Dios no negoció nada con Moisés, entonces ¿para qué Dios hizo leyes que sabía que el hombre no podía cumplir? Y eso de repente nos puede parecer ahora, en esta vida, en el Evangelio. Porque a pesar de que ese antiguo pacto ya no es vigente para nosotros, muchas veces podemos sentir o pensar de que este Evangelio o el Evangelio en el que debiéramos vivir, en el Evangelio de la gracia, pareciera que todo le es inalcanzable, como que siempre le falta para poder llegar a ser bueno, como que siempre le falta para poder agradar a Dios, como que siempre nos falta para ser mejor que ayer o mejor que lo que éramos hace un año. Y esto es algo que con esta palabra tiene que romperse. Si algo tiene que romperse el día de hoy, es esto. Una de las cosas, y como lo vamos a ver en los próximos minutos, una de las primeras cosas que vino a hacer Cristo en la cruz fue, Él vino a cumplir toda la ley. Jesucristo cumplió toda la ley. Y como lo vamos a ver, esto significa que esta obligación de cumplir con los 613 mandatos no es que se haya acabado, pero sí Dios nos dice, ahora con el hombre, mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, yo tengo un nuevo trato. Porque ahora yo no miro al hombre y veo su pecado. Ahora yo veo al hombre y lo miro a través de los ojos de mi Hijo. Cuando Dios nos mira a nosotros, cuando Dios nos mira a usted,
Cuando Dios me mira a mí, no me está mirando, voy a tomarme como ejemplo, como Fernando y con todo mi historial, ni como usted con todo su historial. Cuando Dios me mira a mí, me está mirando a través de Jesucristo. Aquí está Dios, me está mirando a mí. Aquí está Jesús. Y cuando Dios me mira a mí a través de Jesús, está diciendo, Fernando es completo, Fernando es perfecto, Fernando es santo, Fernando es puro. Fernando puede acceder confiadamente hasta el trono de la gracia, como dice en Hebreos. Si aún hay cosas y aún hay pensamientos en nuestra vida que nos hace sentir de que somos insuficientes para poder agradar a Dios, en el día de hoy, en el nombre de Jesús, reprendemos todo pensamiento de culpabilidad, todo pensamiento de que no somos lo suficientemente buenos, porque usted en Cristo está completo. Amén. Completa. Créalo. Porque la única forma, y sabe que no tiene que hacer nada. Esto es lo maravilloso, por eso es que esto es gracia. Usted no tiene que hacer nada, no tiene que orar más, no tiene que ayunar más, no tiene que leer más para recibir esto. Solamente una sola cosa se le demanda, y que es, créalo. Crea lo que Jesús hizo en la cruz. Porque como mientras terminé este discipulado anoche, una de las cosas que en mi espíritu resaltaban mucho era esta frase. Mucha gente, muchos hijos incluso, creen en Jesús. Y tal vez todos los que estamos aquí creemos en Jesús. Pero una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creer en lo que Jesús hizo por nosotros. Porque creer en Jesús y creer en Jesús histórico tal vez para nosotros es súper asimilable. Es súper, wow, sí, yo creo que Jesús, y creo que incluso la primera revelación de que nuestro Señor y Salvador es como súper asimilable. Pero de ahí a creer a que Jesús cargó con todos los pecados de nosotros, que nos cubrió de eternidad a eternidad, de que Jesús hizo nuevas todas las cosas, de tiempo en tiempo vienen los cuestionamientos y nos vienen a decir, entonces, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo estas cosas? ¿Por qué tengo estos pensamientos? Pero la palabra nos muestra de que el único que pudo cumplir con toda la ley fue Jesús. Y es por eso que yo me acojo, y ese es el desafío de nosotros, a creer. Yo me acojo y yo decido creer lo que Jesús hizo por nosotros. Porque yo sé que yo no puedo agradar a Dios. No puedo agradar a Dios. Es imposible. Mire, otro punto es que sea legal significa que hay mucho más que leyes que la regulan. O sea, piensa un poquito en esto. Cuando... Antes que continúe, Sí. quisiera que nos aclarara. Recién está hablando de los mandamientos. Estoy de acuerdo con todo. Sí. O sea, nosotros ahora anulamos un mandamiento. En ningún caso. En ningún caso. Vamos a suponer de que porque esta es una Biblia, está tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto. Vamos a suponer que esta es solamente la ley. Aquí están los 613 mandamientos. Le voy a hacer una pregunta y va a parecer súper tonta, pero quiero que me la responda. ¿Este libro está afuera de mi cuerpo o dentro de mi cuerpo? Este libro. Así como libro. Este libro, la ley, está afuera de mi cuerpo. Por ahí no recuerdo el texto. Lo voy a como tarea. Pero hay un texto en el Antiguo Pacto hablando acerca de lo que Dios iba a hacer en este tiempo, en el que dice, lo voy a buscar en Hebreo, porque Hebreo lo vuelve a repetir. Dice que en los postreros días escribiré, Dios hablando, 1000 leyes
en su corazón. Veamos esto. En el antiguo pacto, ¿dónde estaba la ley? Afuera. O sea, era una norma de conducta. No matarás, no codiciarás, honrarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. E incluso Jesús, que vivió en el antiguo pacto, Jesús dijo, ¿saben qué? La ley se resume en dos cosas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿sabe qué? Jesús, viviendo en el antiguo pacto, nos está diciendo, no hay nadie que pueda amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Y no hay nadie que pueda amar a su prójimo como a ti mismo. Os les pongo un ejemplo. Jesús vivía en el antiguo pacto. Dígame amén. Amén. Jesús vivía en el antiguo pacto. El nuevo pacto comienza con la resurrección de Jesús. Entonces, esa hojita que usted tiene marcada ahí, que dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, por ahí entre Malaquías y Mateo, está mal puesta. Porque el nuevo pacto, ¿ves? Yo igual la tengo. Nuevo Testamento, ¿y qué me sale primero? Mateo 1. Mateo 1 sigue siendo antiguo pacto. El nuevo pacto comienza con la resurrección de Jesús. Y cuando Jesús, por ejemplo, fíjese en esto, Jesús dice, cuando le preguntan acerca del adulterio, y dice, maestro, ¿qué pasó con el tema del adulterio? Jesús les dice, ¿ha oído el mandamiento que dice, no cometerán adulterio? Si nosotros pensamos, no cometerán adulterio, es la relación sexual de un hombre o una mujer fuera del matrimonio, del pacto del matrimonio. ¿Correcto? Correcto. Pero Jesús dice, y yendo más allá, dice, yo les digo que si ustedes miran una mujer para codiciarla, entonces ustedes ya están cometiendo adulterio. Jesús lo que básicamente nos está diciendo, bueno, en estos tiempos, si yo miro una mujer, un hombre, digamos, lo heterosexual básicamente, como están las cosas hoy en día, digamos, solamente lo normal en el diseño de Dios. Si yo mirara a una mujer, Jesús me está diciendo, tú estás pecando. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Jesús? Que bajo el estándar de la ley fuera, todos somos pecadores. Pero bajo este nuevo pacto, en el que la ley está escrita en la tabla de nuestro corazón, el primer principio es, ¿por qué usted? Mire, y yo le respondo esta pregunta. ¿De qué vino a salvarnos Jesús? ¿Qué hay aquí? ¿De qué vino a salvarnos Jesús? Ya. ¿De qué? ¿De la esclavitud de qué? Ya, del pecado. ¿Qué más? ¿De qué nos vino a salvar Jesús? ¿Te le ocurre algo? ¿Cómo? Muerte, ya, muerte, pecado, Gillo. ¿De qué vino a salvarnos Jesús? ¿Hacernos libres de qué? Del pecado, ya. ¿Qué condenación? No, pero le pregunto para que... ¿Por qué alguno estaba condenado? Sin vida. Porque nadie puede cumplir la ley. ¿Sabe por qué usted necesita un Salvador? Porque por más que lea la Biblia, ni por más que se esfuerce en no voy a mentir, no voy a robar, no voy a ser honesto, voy a amar a Dios con todas mis fuerzas, con todas sus fuerzas, usted no puede. Por eso es que nosotros necesitamos un Salvador. Hay un texto que a mí me encanta,
que recién este tema de la gracia, esto del Evangelio de la gracia, el Evangelio que predicó Jesucristo, es tan maravilloso. Y un texto que por ahí nosotros lo enseñamos, lo predicamos en todas partes, que dijimos y decíamos que Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, pero que da gracia a los humildes. Y siempre nosotros decimos, sí, es soberbio, el altanero, con el corazón altanero, pero ¿sabe que la soberbia no pasa tanto por eso? Sino la soberbia pasa por querer agradar a Dios y esforzarse en su propio esfuerzo. ¿Sabe cuándo nosotros somos realmente humildes? Cuando el Espíritu Santo ha venido a usted a convencerlo de justicia. Y usted puede decir, Señor, yo no puedo con esto. ¿Sabe cuál ha sido el problema de la iglesia? Voy a decir la iglesia evangélica. Y que de repente nos vemos presionados por el mundo, o la gente que nos mira, cuando nos dicen, pero tú eres evangélico, ¿por qué haces estas cosas? Entonces el evangelio se nos transformó en algo con que vestirnos. Es decir, claro, ahora yo voy a la iglesia, por tanto, no voy a tomar, no voy a fumar, no voy a tener sexo antes del matrimonio, o si estoy casado, no voy a tener relaciones fuera del matrimonio, ni siquiera voy a mirar a otra mujer, tampoco tengo que hacer... en fin, dale. Pero cuando Dios nos llamó con todas nuestras debilidades. Y como predicaba Pastor Sergio el día domingo, Dios nos llamó y nos amó tal como somos, pero nos ama tanto que no nos va a dejar como somos. Esto quiere decir que no se trata de que ahora somos libres de la ley, somos libres de la maldición de la ley. Pero esta ley ahora ya no está afuera y no tengo que esforzarme por cumplirla, sino que ahora esta ley que está escrita en mi corazón, puedo decirle, Señor, yo tengo problemas con la mentira, tengo problemas con lo que con mi carácter, tengo problemas porque, una parte Jesús dijo, o Pablo, no recuerdo, Pablo dijo, no dejen, en palabras al chileno, dice, no dejen que su enojo pase para el día de mañana. Señor, mi enojo a mí me dura semanas, meses incluso. Y de verdad yo siento y sé que me hace mal. Claro. Pero sabe que no se trata de ser más fuerte. Y quiero que en el nombre de Jesús reciba esto. No se trata de ser más fuerte, sino que se trata, y mire, esto es paradójico, se trata de ser más débiles. Porque es ahí como podemos decir como Pablo, yo me fortalezco. Él se fortalece en nuestra debilidad. Jesús venció la muerte, es correcto. Jesús venció la maldición del pecado, es correcto. Pero para que nosotros podamos vencer, tenemos que decirle al Señor, no por nuestras fuerzas, sino decirle, Jesús, yo no puedo. ¿Sabe por qué nosotros no recibimos ayuda oportuna? Simplemente porque no decimos estas palabras, Jesús, sálvame. Usted necesita un Salvador, no una vez, sino todos los días. Es imposible vivir la vida cristiana sin Cristo. Y muchas veces nosotros como predicadores hemos armado como los 5 pasos para, los 10 pasos para, los pasos para no. Cuando todo se reduce a lo que dice en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso, no se esfuerce por cumplir la ley, por tratar de ser una persona buena según los estándares que usted incluso cree que son los estándares buenos, sino esfuércese en la gracia y nunca pierda de vista a Jesús, a Jesús, a Jesús. En el momento que nosotros dejamos de mirar a Jesús,
Entonces automáticamente nos transformamos en personas legalistas y comenzamos a esforzarnos por vivir bien, por hacer las cosas bien, por agradar a todo el mundo, verdad, hay que estar en paz con todo el mundo. Y nos esforzamos por estar en paz con todo el mundo, y cuando llega un momento en que no podemos más, reventamos. Soy sincero, yo le digo al Señor, hay una cosa en que le digo, Señor, yo de verdad no puedo, yo no puedo con esto. Me es imposible poder hacer esto. Pero Jesús sí lo hizo. Y como Jesús lo hizo, yo recibo la victoria que Él tuvo en la cruz para mí. Como lo enseñamos el día del encuentro, cuando le decía, ¿sabe por qué usted es un más que vencedor? Es porque Cristo venció todas sus debilidades. Todas. Dice Hebreos que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Y cuando murió en la cruz, ofreciéndose el sacrificio perfecto para el Padre, dice que este triunfo no se lo quedó para Él, sino que se lo entregó a su esposa, a la iglesia. O sea, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el dolor, la victoria sobre la situación, póngale el apellido que quiera, la situación que usted en este momento esté pasando, usted, su familia, la persona que conozca, la persona que usted quiera ayudar, no lo haga en sus fuerzas, porque eso es obra muerta, como lo dijimos al principio, sino hágalo creyendo en lo que Jesús hizo por nosotros. Manita, ¿Qué? ¿Quedó? No, sí. Ya, súper. Estaba escuchando. Ya, súper. Eso, si tiene alguna pregunta, me levantan la mano nomás y paramos, sí. Y entonces aquí nosotros nos podemos preguntar, ¿y qué había antes de la ley? Porque la ley fue recibida con Moisés. ¿Y qué pasó con Adán? ¿Qué pasó con Noé? ¿Qué pasó con Abraham? Ellos no tenían la ley, ellos no tenían la Biblia. Si usted lee el Génesis, antes de que comience el capítulo 1, la versión del 60 dice, escrito por Moisés. O sea, fue escrito muchos cientos de años antes de que ocurrieran todas estas cosas. Ninguno de estos hombres tenía la ley. Entonces, ¿por qué se guiaban? Y es aquí algo también liberador para todos nosotros. Dios, y muchas veces, y esto viene, también esta idea está plasmada a partir de que muchas veces pueden cuestionar lo que dice la Biblia. Como, es que las traducciones, pero es que la palabra, es que la han cambiado, le han quitado cosas, es que esto no es como la Biblia, no sé, la traducción del 60 o qué sé yo. Pero ¿sabe qué? Dios, incluso, y esto quiero que lo entiendan, en la madurez del Espíritu, podríamos no tener esto, porque Dios es fiel a su palabra. Lo que habla, lo que Él dice. Dios, fíjese, Dios está comprometido con su palabra, que tenemos esto, que se llama Biblia, pero Dios está comprometido también con su palabra, lo que Él dijo de nosotros. Dios es un Dios legal, pero Dios es un Dios legal porque Él mismo, nadie obligó a Dios a relacionarse con la humanidad, sino porque, como dice la Biblia, por su beneplácito, por el inmenso amor con el que nos amó, Él se ató a su propia palabra. Él se ató a la palabra. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque la legalidad en el reino no está basado tanto en lo que está escrito, sino en lo que Él dice. Y lo que Él dice de nosotros, y vuelvo sobre este punto, son pensamientos de bien y no de mal. Lo que Él dice de nosotros no depende de cómo usted se sienta, ni de lo que usted piense, ni de lo que usted crea de Dios. ¿O acaso cuando usted, por ejemplo, va a comprar un refrigerador a una multitienda, a cuota, y tiene que pagar todos los 15? Y si usted dice, no me siento bien para ir a pagar esa cuota,
no la voy a pagar este mes. ¿Te hace eso? O, no sé, a ver, no, siento que esto no, yo tengo que pagar esta cuota. No, porque no quiero, no. Aunque usted no quiera, la cuota tiene que pagarla. Y está subiendo los intereses porque hay un pacto. Hay un pacto, hay un compromiso. Por eso es que Dios no la va a dejar de amar. Dios a usted no lo deja de amar. Porque Él se comprometió con Él mismo en el sacrificio de Cristo en la cruz. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera, es decir, porque no había otra forma en cómo demostrar el amor de Dios a este mundo, que la máxima expresión fue ir a Jesús para nosotros. No lo hizo Dios en un acto emocional. Fíjese, si nosotros tenemos, y aquí, fíjese, esto voy a llegar a este punto, porque también dice en esta parte, ¿qué es lo que no es un pacto? Ya hablamos lo que es un pacto, ahora hablemos, ¿qué es lo que no es un pacto? ¿Qué es lo que no es un pacto? Un pacto no es un acuerdo de buena voluntad. Es decir, si yo, por ejemplo, lo mismo ejemplo de la multitienda. Yo voy a la multitienda y compro el refrigerador y tengo que pagar todos los 15. No es porque yo no tengo la facultad de decir, no, ¿sabe qué multitienda? Yo quiero pagar ahora los 5, los 20, los fin de mes, o quiero pagarlo en 2 años más. No. ¿Y sabe por qué nosotros nos cuesta y somos, disculpe la expresión, cabeza dura para poder tener revelación de lo que es el Evangelio de Jesucristo? Porque los chilenos somos malos pagadores. Estoy hablando de forma general, así que no se siente identificado. ¿Y sabe por qué nosotros somos malos pagadores? Porque ninguno de nosotros, cuando tiene que abrir un contrato, ya sea de crédito, una, ¿cómo se llama la otra cosa? Una línea de crédito, una línea de, o lo que sea, lee el contrato. ¿Por qué? Porque tiene mucha hoja. Le dice, firme aquí, firme aquí, firme aquí, firme aquí. Listo. Ni siquiera sabe. ¿Y para qué esto? No es un seguro, pero a los 2 meses usted puede renunciar a él y... ya. Lo terrible es que ese tipo de cosas demuestran en cómo también nosotros nos tomamos el Evangelio. Porque si para decisiones temporales, firmamos aquí, firmamos aquí, firmamos acá, firmamos acá, cuando se suelta una palabra profética y usted lanza su amén, entonces, si yo creo la palabra, básicamente lo que usted está diciendo, firme aquí, firme aquí, firme aquí, firme aquí. Sin ni siquiera tener revelación de lo que está firmando. A la ligera. Y después vienen, pero que por qué el Señor no responde, pero que por qué el Señor, y me pasa esto, y tengo esto otro. ¿No se acuerda cuando usted firmó, dijo amén a esa palabra? Entonces, mire, y Eclesiastés 5:4 dice, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agrada a los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Fíjense en esto. Y nosotros no entendemos, de verdad, nosotros no entendemos pacto. Porque, fíjese, y esto va a ser liberador también para nosotros. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, no voy a preguntar por qué nosotros oramos o ayunamos, porque tal vez todos tenemos cosas propias. Pero de repente decimos, no, mire, voy a tomar un ejemplo de cómo sería en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, Dios mandó y ordenó al pueblo de Nínive, con Jonás, que se pusieran en oración y ayuno para que Él los perdonara. Y de repente, puede que alguien leyendo diga, sí, voy a tener que orar y ayunar para que Dios me perdone. En este nuevo pacto, ese tipo de oración de ayuno, discúlpeme la expresión, pero la va a servir para bajar de peso, pero no para buscar
la respuesta que usted está esperando, porque la respuesta no está en su sacrificio, sino en lo que Jesús hizo. ¿Ve? Esto es tan absurdo como que usted tenga que pagar la cuota el 15 y usted muy buena pagadora para el 14 y diga el 15, el 15 y va y paga otra vez. ¿Ve lo absurdo que es pagar 2 veces por algo que ya se pagó? El cristianismo, nosotros, de repente vivimos con mentalidad de endeudado espiritualmente, en el sentido de que le debemos al Señor. Yo escuchaba años atrás cuando era un cabro chico, cuando le decía, yo sirvo a mi Señor porque el Señor me ha dado mucho. Lo que es bonito, lo que es hermoso, pero espiritualmente está hablando, esto va a significar que cuando usted entiende de que usted le pagó la deuda a Dios, eso sería todo. Justamente. Pero cuando usted tiene mentalidad de pacto, y en este nuevo pacto, usted no va a servir a Dios por mentalidad de deuda, sino con mentalidad de gratitud. ¿Y sabe por qué usted no puede amar a Dios con sus propias fuerzas? Primero, porque Él nos amó primero, y nuestro corazón y nuestro espíritu responden a ese amor solamente. No podemos recibir las bendiciones y todo lo que Dios tiene para nosotros si no entendemos lo que hemos firmado cuando dijimos, yo recibo a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. ¿Cuántas oraciones hemos hecho pagando 2 veces? Sería tan absurdo como pedir que mañana amaneciera. O que en un rato más llegue la noche. Señor, que por favor salga la estrella esta noche. ¿Van a salir igual? ¿Usted ore o no? Bien. Dios nos ayude. Amén. Esa es la evangélica. Dios nos ayude. Esa es la evangélica. Mire, voy a ir avanzando. Ese es como el power. Voy a ir avanzando para ir terminando. Otra cosa. ¿Qué es lo que no es un pacto? No es algo para tomar a medias y mezclarlo con las condiciones que yo quiera. Y es por eso, como yo decía, que los chilenos somos malos pagadores. ¿Cuándo vence la cuota? El 15. Ay, pero tengo plazo hasta el 20 porque después de los 5 días y después cobran los intereses y toda la cosa. O sea, claro, está bien, pero también eso refleja lo que hay dentro de nosotros. O sea, si no entendemos lo que firmamos, y yo le voy a, como dice el discipulado, ¿sabía usted que cuando usted dice que Jesús es su Señor y Salvador, está literalmente firmando un contrato, un pacto? Cuando yo entendí esto, un predicador decía, esto es como entrar a la mafia. Porque una vez que usted entra, no puede salir. En el libro de los Cantares, Dios, hablando de su iglesia, dice que Él nos lleva como un tatuaje pegado en su hombro, en su pecho, digamos en el hombro. Como un tatuaje pegado. En ese tiempo era imposible sacarse un tatuaje. O sea, de tal manera Dios nos ama que nos lleva como un tatuaje pegado a Él, en un compromiso eterno, que cuando usted entra no puede salir de Él. Pero nosotros no, queriendo funcionar en la ley, queriendo agradar a Dios por otras fuerzas, si oro mal, el Señor me va a bendecir más. ¡No! La Biblia dice de que Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestes. Dios ya nos bendijo. Los cielos ya están abiertos. De repente incluso, y esto lo hemos comentado muchas veces con Sergio, o con ministro de alabanza, cantamos canciones del antiguo pacto.
En el nuevo pacto cantamos alabanza del antiguo pacto. Que se abran los cielos. Y cantamos cosas del antiguo pacto. E incluso, mientras venía para acá, reflexionaba en esto, de que en el antiguo pacto usted en ningún momento ve al Espíritu Santo como una persona. Usted ve al Espíritu Santo como el fuego, el agua, la nube, el viento recio. Pero en el nuevo pacto el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo se manifiesta como una persona. Y si es una persona, en el antiguo pacto usted podía encontrarse con esa... Y siempre tomamos su ejemplo, fíjese en esas cosas que nosotros de repente no cantamos. O lo que dice el libro de Ezequiel cuando hablaba acerca de las profundidades, cuando decía, Ezequiel se metía al río, parece que Ezequiel, se metía al río y el agua le llegaba hasta los tobillos, después hasta las rodillas, después hasta la cintura, después hasta el cuello, después lo sobrepasaba. Decimos, así es la profundidad del Espíritu Santo. Pero cuando vemos a Jesús hablando del Espíritu Santo dice, y cuando venga el Espíritu Santo y recibirán poder, fin, listo, se acabó. Y es una persona que está con nosotros. Ya no hay más Espíritu Santo en el sentido de que pueda recibir más y más y más porque ya fue desatado y está sobre toda carne. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Es conocerlo. Porque una cosa es que yo pueda conocer la persona de la tía Jackie y saberle su nombre, dónde vive, pero otra cosa es saber qué es lo que siente, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Diferente. Y entonces, de repente estamos tan mal enfocados en cómo tratamos esto, que... Ya lo sigo, dejémoslo para el otro discipulado. Mire, por último, y en relación con lo anterior, Jesús dice también, establece una condición para ser discípulo. Dice, el que quiera ser mi discípulo, en esta versión dice, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, toma su cruz cada día y sígame. Si tratas de aferrarte a esta vida la perderás. Pero si pierdes tu vida o entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Jesús está hablando de dos tipos de vida. Cuando dice, si tratas de aferrarte a esta vida, está hablando de esta vida, de la vida mental, de la vida psique, la vida de la mente. Si usted se intenta aferrar y dice, no, pero es que yo sé que tengo que esforzarme para poder alcanzar a Dios, no, pero es que yo tengo que buscar la manera de servirle mejor a Dios, entonces su vida la va a perder. Pero dice, pero si entregas tu vida, y ahí ya habla de la otra vida, de la vida Zoe, de la vida de Dios, por mi causa, entonces la salvarás. Es imposible entender lo espiritual de la gracia si vivimos pensando lógicamente o almáticamente o sentimentalmente. Por eso deje de pensar de que si Dios está enojado con usted o no. Deje de pensar de que Dios tiene algo que contra usted. Si usted es hijo, si usted es hija, si usted sabe que Dios lo llamó, si usted ha recibido a Cristo en su vida, entonces usted está bajo un nuevo trato que Dios tiene con la humanidad. Y esto también va a ser liberador, porque muchas veces ustedes pueden leer el Antiguo Pacto y decir, wow, en el Antiguo Pacto Dios castigaba con fuego, con agua, parece que Dios era súper mañoso y que mataba a todo el mundo. Y en el Nuevo Pacto como, ay, ¿qué pasó en el Nuevo Pacto? ¿Y por qué Dios cambió? ¿Cuántos saben y cuántos creen que Dios no cambia, amén? Dios no cambia. Pero a diferencia del Antiguo Pacto, en este Nuevo Pacto hay gracia. En el Antiguo Pacto no había gracia. Y un par de contadas veces se manifestó gracia. Por ejemplo, cuando David pecó con Betsabé, pecado de adulterio, David tenía que morir. Pero David se le manifestó gracia. Bueno, no murió él, pero murió su hijo. Hubo consecuencia al pecado. Y estas son cuestiones varias.
Ya estamos llevando la hora, así que si me dan 20 minutos puedo terminar. ¿Me dan 20 minutos? ¿Sí? ¿Sí? Ya, genial. Y aquí cuando nos encontramos frente a la primera cosa, y decimos, la primera cosa que se nos viene con esto acerca del pacto es justo, justicia. ¿Qué significa ser justo? Justo es simplemente, en palabras sencillas, es alguien que cumple el pacto. Usted es justo cuando cumple el pacto. Es por eso que en el antiguo pacto nadie pudo cumplir y nadie pudo ser considerado justo. En Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Y nosotros, miren las barbaridades que predicamos. Y muchas veces nosotros decíamos de que no, de que todo el mundo son pecadores, de que no hay ningún justo, de que nadie puede hacer lo bueno delante de Dios. Pero nos olvidamos de que el libro de Romanos continuaba hablando y diciendo que la justicia se manifestó en Cristo. O sea, en el antiguo pacto nadie podía ser justo. Nadie podía mirar cara a cara a Dios. Mire, fíjese esto. ¿Sabe por qué nadie podía mirar cara a cara a Dios? Porque no eran justos. No había justos. Nadie. Ninguno. Pero usted ahora, mire esto. Oh, qué poderoso esto. En el antiguo pacto, cuando Moisés recibió la ley, dice la Biblia que cuando él bajó del monte, su cara brillaba, porque había tenido una experiencia con Dios. Y Moisés en ese momento le había pedido a Dios, cuando estaba en el monte, de poder ver su gloria, es decir, su rostro, su cara. ¿Y qué le dijo Dios? No hay hombre que pueda mirarme a la cara y que viva. Así que Dios, ¿qué fue lo que le hizo? Le mostró la espalda. Era tanta la gloria que tenía Moisés sobre su rostro, que dice la Biblia que literalmente brillaba, que él se ponía un velo sobre su rostro, porque llegaba a ser molesto. Y en el nuevo pacto, usted ve al mismo Dios en cuerpo de hombre, comiendo con multitud de pecadores. ¡Qué increíble! ¿No se suponía que el que miraba a Dios iba a morir? En el antiguo pacto, sin gracia, el que miraba a Dios había muerte, porque la ley era muerte. Pero en el nuevo pacto, en este nuevo pacto, usted puede mirar cara a cara a Dios y recibir la abundancia de la gracia, no con ojos de condenación, no diciendo lo mal que usted ha hecho, lo pecadora que usted es, sino recibiendo la palabra de justicia y diciendo de que es su amado, es su amada y de que es una persona justa para él. Es maravilloso. Podemos mirar a los ojos de Jesús sin temor. En el antiguo pacto había muerte, pero en este nuevo pacto hay vida. En el antiguo pacto la gente era eso es la religión. La religión a usted lo obliga a cambiar. Le dice, es que tiene que, como lo evangélico de que viste que es esta forma, no beba, no tome, no fume, no haga esto, porque si no, lo espera el infierno. Pero en el nuevo pacto, Dios nos dice que todo cambio proviene desde el interior del hombre. Los cambios son desde adentro hacia afuera. Es por eso que déjense transformar por la gracia. Déjense transformar por la palabra. Y ustedes pueden decir, ¡guau! Pero es que con esta palabra ahora puede ser para libertinaje. ¿Estás seguro que no? Porque cuando una persona se encuentra con la gracia, nunca más su vida va a volver a ser igual. ¿Sabe por qué Jesús decía, vete y no peques más? No porque Jesús lo estuviera obligando a cambiar, sino porque como se habían encontrado con la gracia, quedaban profundamente enamorados de Jesús y lo seguían hasta la muerte. O si no, piense en el María Magdalena, que de pasar de ser una endemoniada, estuvo con Cristo en la cruz hasta la última y fue de las mujeres que testificaron. ¡Qué maravilloso! Es maravilloso.
Todos pecaron. Por eso es que, ya esto también lo hablamos, ¿se da cuenta que Jesús vino a hacer mucho más que salvarnos? Mire, podemos ser incluso el hermano perfecto, podemos orar, podemos ayunar, podemos ofrendar, podemos diezmar, podemos cumplir con todo. Podemos traer la célula, podemos ganar personas incluso, podemos hacer muchas cosas, pero aún así estar viviendo, y como dice acá el discipulado, podemos ser un creyente en la teoría, pero un ateo en la práctica. Yo creo en Jesús, pero pucha que me cuesta creer en lo que Él hizo por mí. ¿Eso deja que el Espíritu Santo obre en uno? Sí. O sea, obre Sí. ¿Qué pasa, Manita? Que, no sé, yo creo que no puede estar separado de lo otro. ¿Cómo? Lo que usted dice. ¿Usted cree que no pasa? No. ¿Por qué cree que no pasa? Porque no, porque sería ilógico. A la vida es ilógico. Claro, pero pasa. Y es más común. Porque si yo me aferro y creo, o sea, obviamente voy a creer en el Espíritu Santo inmediatamente. O sea. No, me refiero a quien podemos creer en Jesús, pero nos cuesta creer a lo que Él hizo por nosotros. Es que obvio voy a creer lo que Él hizo porque creo en Él. No necesariamente. Porque muchos sentimientos de culpa, muchas cosas que podemos arrastrar del pasado y que hasta el día de hoy, a pesar de haber recibido a Jesús en nuestra vida, nos siguen golpeando en el presente, es súper común. Justamente. ¿Cómo? Justamente no lo entendí, pero ya. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que podemos confesar el nombre de Jesús. Pero aún así hay mucha gente que incluso dentro de esta misma congregación puede estar atado al pasado, atado al dolor, atado al rencor, atado a lo que se le ocurre. Entonces ahí ya pasa a ser que no cree en lo que Jesucristo hizo. Pues Claro. ni siquiera cree en Cristo. Es oírlo. Por eso le digo, puede ser un hermano perfecto, puede venir, estar aquí puntual, claro. Por eso es que nosotros de repente nos llamamos digamos de esta forma, esas decepciones de, pero ¿cómo el hermano? Si el hermano oraba, ayunaba, lo escuchaba hasta en lengua, no sé, profetizaba o qué sé yo. Porque no pasa por eso. No pasa por eso. ¿Sabe cuándo he visto las mayores transformaciones en la gente sirviendo? Cuando la gente que ha pasado por las mismas debilidades que yo, le he podido decir, ¿sabes qué? Yo pasé por lo mismo que ti, pero un día le dije, Señor, yo no puedo más, y comenzó mi cambio. No se trata tanto de exponerse, sino se trata de decir, soy esto, pero Jesús es el que le puede todas las cosas. ¿Ven? Por eso es que hay mucha gente que, claro, lo puede ver sirviendo. Pueden ser creyentes en la teoría, por eso digo, creyentes en la teoría, pero aún nos cuesta mucho, no sé, perdonar a la mamá, perdonar el pasado, es que fue por mi culpa, es que es tanto lo que he hecho que no creo que Dios pueda perdonarme. Y así una infinidad de pensamientos que podemos tener dando vuelta en nuestra mente. Y eso lo único que está diciendo es que no estoy recibiendo el sacrificio de Cristo en mi vida. Porque creo que ese dolor, ese rechazo, eso es mucho más grande que lo que hizo Jesús. Por eso es que la justicia, como dice en Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe. Usted no tiene que hacer nada, no tiene que comprar nada, lo único que usted tiene que hacer es creer. Diga conmigo, mi única labor, mi único trabajo es creer. Por eso, creer es mucho más profundo y espiritual de lo que pensamos.
Creer es decir, Señor, yo no puedo con mi vida, no puedo con las finanzas de mi hogar, no puedo con este trabajo, con este estudio. Yo no puedo ser cristiano, esto es demasiado para mí. Me es imposible hacer este pecado, esta tentación. Entonces aquí usted tiene que decir, Señor, yo necesito un Salvador. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrían aflicción, pero confíen, yo, dijo Jesús, he vencido al mundo. Cuando usted cree esta palabra y la hace propia en su vida, entonces es cuando van a venir las transformaciones. Las transformaciones no van a venir por recriminarle el pecado a usted, ni recriminarle de lo malo que es usted ante los ojos de Dios. La restauración y la salvación se manifiesta cuando yo a usted le ministro y le digo, cuando usted vaya a la gente y le diga, ¿sabes qué? Esto es lo que tú estás viviendo, ya, puede que te guste incluso, pero Dios tiene algo mucho mejor que ofrecer. O puede estar desesperado, puede que esté desesperado, no encuentre ninguna solución. Y usted le puede decir a la gente, parta por decirse a usted mismo, pero Dios tiene algo mucho mejor que ofrecerle. Mucho mejor. Por eso es que la primera gran lección de esta serie, y estoy terminando, usted y yo debemos tener claro que por nuestras propias fuerzas es imposible agradar a Dios. No hay modo excepto por la fe basado en la obra consumada de Jesucristo en la cruz. No en nuestra propia obra, no en lo que podamos hacer, no en lo que me esfuerce por cumplir la ley, o en no mentir, o en no robar, o en no hacer todo, sino creer en que Jesús venció e hizo todo. Reciba en nombre de Jesús la victoria de Cristo en la cruz. Amén. Recíbalo, derribemos un mito. Y esto es lo que hemos hablado todo este rato. No se trata de creer en Jesús, sino que se trata de creer en lo que Jesús hizo por nosotros. Y aquí hay algunas preguntas. Dice, ¿creen que Jesús se hizo maldición por nosotros para que recibiéramos sus riquezas? Digan amén, pues si no creen. ¿Creen en eso, no? Amén, créanlo. Miren, ¿sabe que Dios no está ni estará enojado con usted y que lo ama con amor eterno? ¿Cree usted que en Cristo usted es justo? Amén. Es decir, usted, mire, usted diga conmigo, yo no soy un pecador. Yo soy un santo para Dios. Pero ¿cómo está diciendo eso el Fernando? Si lo dice la Biblia, que lo dice en Juan, mire, cuando dice, cuando dice en Juan, en capítulo 1, versículo 8, que dice que si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañar a nosotros mismos. ¿Cómo puede decir eso el Fernando? Está puro mintiendo. Ahí le dice eso. Sigamos leyendo. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Señor, yo no puedo. Eso es ser un santo. Vale. ¿Qué? Tiene una pregunta, hermana. No, sí, pero la finalizó muy bien. Tenía ahí una pregunta. Sí. Mire, y sigue en el capítulo 2 hablando de lo mismo. Dice, mi querido hijo, le escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, mire, fíjese en esto, dice, pero si alguno peca, abogado tenemos para con Dios el Padre, Jesucristo. No, yo no soy Jesucristo. Abogado. Pero mire, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Sí. Si alguno hubiera pecado, el pecado lo hemos sentimentalizado tanto que le hemos dado más valor del que tiene. Y sigamos con el ejemplo de nuestro refrigerador. Cuando usted peca, es básicamente está diciendo, no pagó la cuota al día. O dejo, ya ando moroso, ya eso sería iniquidad. ¿Cómo se soluciona? Pagando. El caso es que su deuda está pagada.
ni los 5, ni los 15, ni los 20, ni los 30. Ya está pagado. Está todo pagado. ¿Tú? Pero si está todo pagado, ¿qué dice hermana Yolanda? Sí, porque hay que pagar el agua, está todo pagado. Hay que ser responsable con las deudas. O sea, pero si usted está diciendo. Mire. ¿Cree que usted, su familia, su ciudad y país pueden vivir días mejores? Como comentamos al principio, parece que todo este mundo está súper oscuro, que nada puede mejorar. Pero la verdad es que la misma palabra... Y mire, y este otro principio diabólico que se metió tanto en la iglesia, que... No, si, mire, la Biblia dice la gente, dicen algunos predicadores, la Biblia dice que vendrán días peores. En ninguna parte, ni en ninguna traducción, y he leído varias traducciones del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, he encontrado esa frase de que vendrán días peores. En ninguna parte. Ni cuando Jesús habló, porque los discípulos le preguntaron a Jesús de cómo van a acabar todas las cosas, el final de Jesús no fue catastrófico. Porque Jesús no terminó de predicar sobre el final de los tiempos cuando estaba en la última cena, ni cuando Él murió. Las últimas palabras de Jesús fueron, y me van a ser testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. O sea, el mandato de Jesús no fue, prediquen antes que se caiga el mundo, prediquen antes que las cosas empeoren, prediquen para... Ni Pablo, ni ninguno de los predicadores. Ni siquiera Pedro, que se dedica a hablar un poco del anticristo, o Juan. No, ni del Espíritu, no. Ellos dicen, prediquen, enseñen, porque para la iglesia sí vienen días mejores. Si creemos que para nuestra ciudad vienen días mejores, es porque la iglesia se está moviendo y está haciendo el mandato de discipular naciones. Amén. Y con esto quiero terminar. ¿Cree usted que puede vivir una vida superior en victoria sobre el pecado, el diablo y sus demonios? Digan amén fuerte. Y con esto quiero terminar. Romanos 5:17. Y de verdad estoy terminando. Sí. ¿Cuál era el texto anterior? ¿Cuál sobre qué decía? ¿Se acuerda? Ah, sí, Romanos 1:17. Y siga leyendo ese porque ahí dice que... Romanos 5:17. No, el último, Romanos 5:17, el de ahora. Sí. Fíjese lo que dice. Este es uno de mis textos favoritos. Y dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Amén. Esta palabra, cuando escribió Pablo, nos dijo, cuando estén en el cielo, van a vivir en victoria sobre el pecado y sobre los demonios. Dijo, y en la versión 60 es aún más literal porque dice, reinarán en vida, ahora. Por eso es que cuando se habla de la gracia, la única forma que usted pueda vencer el pecado es mediante la gracia que es en Cristo Jesús, de ninguna otra forma. Y como lo vamos a ver en el post-encuentro, el día viernes, para que venga. Y avise a todas las hermanas que estuvieron en el encuentro. No hay paso, no hay fórmula, no hay nada, sino solamente entendiendo y recibiendo y haciendo propio el sacrificio de Cristo en la cruz por usted. Cristo murió por su pecado. Diga conmigo, Cristo murió por mi pecado. Cristo murió por mi pecado. Diga conmigo, Cristo murió por el pecado. Cristo murió por el pecado. Pasado, Pasado, presente y futuro. y futuro. ¿Lo cree? Amén. Mire, y aquí esto otro mito.
Porque realmente nosotros decimos, ya, pero que Cristo murió por mis pecados pasados antes de recibirlo, y ahora tengo que vivir bajo con estos estándares y cosas. Cuando Cristo murió, todo era futuro. ¿O no? Porque nosotros no existíamos. Cuando Cristo murió en la cruz, todo era futuro. Todo. Cuando Cristo murió, y cuando nos vio a usted y a mí, nos vio con nuestros errores pasados, presentes y futuros. Y todo lo cubrió. Amén. Todo. ¿Y sabe por qué hizo eso? Para que usted no viviera con la culpa ni la condenación del pecado, el dolor, la enfermedad, la falta de perdón, bla, 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 sino que viviera enfocado plenamente en Él. Amén. Entonces hay gente que dice, el Señor me manda el Hay un discipulado que estamos construyendo que se va a llamar justamente, vamos a derribar los mitos que hay sobre cómo Dios actúa. Y mire, y yo le respondo con un texto que Jesús dijo en la ley. En la ley Jesús dijo esto. Jesús dijo, ok, padre, viendo que su hijo tiene hambre, en vez de darle un pedazo de pan, le va a dar una serpiente, mírela. Una piedra, serpiente, piedra. Mire, final. Usted sabrá si está viviendo en la gracia o en la ley, si cree o no a lo que Jesús hizo. No lo que... Mire, usted va a vivir en la gracia cuando deje de creer en lo bueno que usted es, en lo malo que usted es, y crea en lo que Jesús hizo. Cambie el centro de donde cree. Y esto es una palabra súper como... Deje de creer, entiéndame bien esto, deje de creer en lo bueno o en lo malo que es usted y crea, esta creencia, créalo en Cristo.